¿Qué tal, profe? Carlos Díaz le saluda el alumno del Colegio de La Salle, Alexander Sergio Eduardo Núñez Reyes, sección D, clave 20. En este día le voy a hacer mi video filosófico, mi video de la teoría filosófica sobre Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo y escritor francés. Se dice que Jean-Paul Sartre fue nacido en 1905 y murió en 1980. Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés. Es un representante del denominado existencialismo, o sea, ateo, era ateísta. Principales trabajos: El ser y de la nada, de 1943. El existencialismo es un humanismo. En 1947 se dialogaba esta frase. Crítica de la razón dialéctica en 1960. Las concepciones del Sartre se han formado bajo la influencia de Husserl y Heidegger. También existe cierto nexo entre su filosofía y la doctrina de Kierkegaard. Asimismo, algo influyó sobre Sartre, el método de la psicoanálisis. De Freud son características de su filosofía el antropocentrismo y el subjetismo. Sartre concibe al hombre como ser para sí, del que se derivan tales formas del ser en sí, es decir, del mundo objetivo como espacio y tiempo, cantidad y calidad y C. De este modo, al mundo objetivo que, según Sartre, es irrazonable. Determinado se contrapone la actividad humana, que es libre, no depende de leyes objetivas. Tal representación idealista de la libertad, o sea, su esencia, se haya expresado también en el principio. El hombre es lo que él hace de sí mismo, figura de la base de la ética de Sartre. En algunos de sus trabajos, Sartre emprende la ilusoria tentativa de demostrar el existencialismo recurriendo a la filosofía del marxismo. Sartre participó en la resistencia francesa durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Lucha activamente contra el renacimiento del fascismo. En defensa de la paz, es miembro del Consejo Mundial de la Paz. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Como ya mencionado, fue un escritor francés y filósofo. Cabeza del existencialismo ateísta francés. Sus criterios filosóficos son contradictorios, entrelazándose de ellos de modo peculiar de las ideas de Kierkegaard, Husserl y Freud. Al subrayar el carácter progresista de la filosofía marxista, Sartre procuraba completar al marxismo poniendo su base la antropología y la psicoanálisis existencialistas. En general, la concepción de Sartre es ecléctica. Se caracterizaba por la búsqueda del camino medio entre el idealismo y el materialismo y el intento de superar estas dos doctrinas, partiendo de la idea fundamental del existencialismo. La existencia procede a la esencia. Sartre formula su ontología fenomenológica sobre la contraposición radical en, sobre la composición radical entre el ser y la conciencia. El divorcio entre el ser y la conciencia conduce a Sartre al dualismo. Sartre llama dialéctica a su concepción, pero totalmente convierte la dialéctica en método de fundamentación del interminismo. Su dialéctica es totalmente negativa, pues ya que se expulsa por complemento de la naturaleza y solo se circunscribe al campo de la conciencia. En ética, Sartre sostiene las posiciones de la subjetividad pura. La principal categoría de la moral es la libertad, que siendo estudiada sobre la base de la conciencia individual, aparece como esencia de la conducta humana. Siendo estudiada, también aparece como la conducta individual, como fuente de la actividad y única posibilidad de la existencia del hombre. Sartre niega los principios y criterios objetivos de la moral
y única posibilidad de existencia del hombre. La determinación objetiva del comportamiento del hombre. Cada hombre se ve obligado a diseñar, asimismo elegir su propia moral. En la crítica de la razón dialéctica de 1960, Sartre trata de superar el carácter subjetista de su concepción y formular nuevas teorías de la relación social y el desarrollo histórico, pero desplazando a segundo plano las estructuras económicas y sociales objetivas y partiendo de la acción humana individual de su lógica, sustituye el análisis socio-histórico. En el antropológico, la creación literaria de Sartre está ligada estrechamente con sus criterios filosóficos. La posición sociopolítica de Sartre padece de inconsecuencia ya que participó en la resistencia, criticó con crudeza a los, a los vicios de la sociedad capitalista, luchó enérgicamente por la paz y la democracia en apoyo al movimiento de liberación nacional contra la agresión de Estados Unidos a Vietnam. En los últimos años, Sartre se inclinaba al movimiento ultraizquierdista, obras principales como por ejemplo La imaginación en 1936, Lo imaginario en 1940, El ser y de la nada en 1943, El existencialismo es un humanismo en 1946, Situaciones 6 tomos en 1947 a 1964. El existencialismo, corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Esto es doctrina que busca superar los moralismos y prejuicios del ser humano, que defiende el valor a la persona humana y trata de alcanzar su potencial. El 29 de octubre de 1945, el Club Maintente de París, fundado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y organiza una conferencia en París. Su orador es Jean-Paul Sartre, por entonces un reconocido intelectual de izquierdas, un ateo, confesó, cuyas ideas cosechan tantos detractores como admiradores, que acaba de fundar junto a su pareja síndrome de Beauvoir la revista Los Temps Moderns. El tema elegido en 1947 a la hora de inaugurar el Paris Saint-Denis, el tema elegido para la misma de común acuerdo con el conferencista fue El existencialismo es un humanismo. La conferencia copa las páginas más destacadas de los principales periódicos, aunque los organizadores dudan sobre su existencia, el acto sobrepasa ampliamente todas sus expectativas. Aunque Sartre no había previsto publicarla, la editorial Nagel, sin su beneplácito, lo imprime en 1946. La obra, considerada síntesis de la filosofía que éste propugna, se convierte en manifiesto del existencialismo. Publicada públicamente, lo más importante de Jean-Paul Sartre fue su controvertida decisión género, un escándalo de inusitada violencia en su Francia natal. En 1975 intentó obtener el dinero del galardón. La noticia soliviantó a los sartreanos del mundo. Jean-Paul Sartre fue un filósofo y fue un filósofo francés y también fue una persona atea, pero que tenía visiones a largo plazo sobre su vida y sus metas. Pero lo que llevó a Jean-Paul Sartre a ser criticado, fue que intentó obtener el dinero de galardón de otra forma, o sea, robando, nunca fue que pidiera o algo así. Este fue mi video sobre Jean-Paul Sartre, sobre mi teoría filosófica. Eh, Espero le haya gustado, gracias por su atención. Feliz día, feliz noche o feliz tarde, dependiendo a la hora que vea mi video. Le agradezco su atención y me despido.